Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que usted tome tiempo para escuchar este audio. Le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, jefe y cabeza de la iglesia, y deseamos ricas y abundantes bendiciones para usted y su familia. Al iniciar esta semana quiero invitarle a orar. Padre bueno, gracias damos por tu misericordia, por tu bondad y tu amor que siempre nos acompaña. Y al iniciar esta semana, Señor, queremos rogar que tu Espíritu Divino siga guiando nuestros corazones, nos permita conocerte y que cada reflexión pueda instruirnos, capacitarnos para hacer lo que es bueno ante tus ojos. Tu gracia sea, Señor, pues con tu pueblo, con aquellos que con corazón sincero invocan tu nombre, y concédenos el seguir aprendiendo y creciendo en esta fe que nos has dado, Padre bueno. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en esta semana que concluyó, la semana pasada, el último tema que hablamos fue la perseverancia en la enseñanza o en la doctrina de los apóstoles. Hoy vamos a hablar sobre cómo es que estos primeros creyentes perseveraban en la comunión. Esta es la segunda actividad importante que los cristianos de Jerusalén practicaban de manera regular, y ellos gustaban de estar juntos en la comunión unos con otros, y esto era algo que se convirtió en un lazo muy fuerte entre ellos. Hemos leído en Hechos 2:42, dice lo siguiente: y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí el evangelista Lucas se está refiriendo a dos funciones íntimamente relacionadas: el partimiento del pan y la oración. La primera era para recordar el cuerpo quebrantado del Señor y su sangre derramada por nosotros. Fue en el mismo aposento alto donde Jesús había prometido mandar a los apóstoles otro consolador, y les enseñó un concepto nuevo y más profundo de la Pascua. Cuando nuestro Señor Jesucristo tomó el pan, que era parte de la comida que ellos tomaban en la cena, dice que lo partió, y cuando se los dio dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esto también lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 19. Y tomando el pan, y dio gracias, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Después de que hubieran cenado, tomó también la copa de vino, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahí mismo en Lucas 22, en el siguiente versículo, dice la Escritura, en el verso 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Después que ascendió a los cielos nuestro Señor, esa fue una de las profundas verdades que el Espíritu trajo a sus mentes. Lo que no lograban comprender mientras Cristo estaba en la tierra, ahora el Espíritu se los revelaba de tal manera que había una enseñanza contundente y clara en la cual se edificaban los nuevos creyentes, y ellos estaban recordando y celebraban la cena del Señor tal y como el Maestro se los había ordenado. En los primeros tiempos de la iglesia cristiana, esa complicada fiesta anual de la Pascua de los judíos se convirtió en una actividad regular entre los nuevos creyentes, pero la cena especialmente elaborada fue reemplazada por comida común y corriente. Esto en un contexto en que la gente compartía todas las cosas, como en el caso de la congregación de Jerusalén. Ellos preferían usar elementos sencillos para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las razones por las que la Santa Cena vino a ser una experiencia normal de la comunión entre ellos. La segunda práctica mencionada es la oración, que llegó a ser una parte esencial de sus reuniones. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la cita que hemos leído de Hechos 2:42,
perseveraban ellos en el partimiento del pan, pero también dice en las oraciones. Hoy en día, lo que era una comida completa se ha transformado en algo simbólico. Y esto se puede explicar porque, andando el tiempo, se prohibieron las reuniones privadas en el Imperio Romano. Esto obligó a muchos cristianos a congregarse en otros lugares y comenzaron a participar de la cena del Señor de una forma distinta a esa intimidad que tenían en las casas. Ahora se hacía en lugares públicos donde asistían muchísimos creyentes. Entonces, la comunión vino a ser algo público donde se congregaba la iglesia y eran muchos. Entonces, en parte esta es una de las razones por las cuales esta comida, que era algo más privado, más íntimo, se convirtió en algo simbólico. Debido a ello, la fraternidad de comer juntos y recordar al Señor fue sustituido por reuniones más sencillas. Sin embargo, esto no le quita su verdadero significado, ni pasa por alto la importancia de orar en conjunto como parte indispensable del caminar de la vida cristiana. Entonces, vemos que la oración no es la única tarea continua que debe realizar la iglesia en unidad. También debe hacer lo siguiente: aprender la palabra de Dios. Debe reunirse el pueblo de Dios, escudriñar, estudiar la Escritura. Cuando se reúne el cuerpo de Cristo, debe recordar también en la cena del Señor el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de Cristo, y también debe reunirse para orar. Así que tenemos 3 actividades muy importantes que la iglesia no debe desaprovechar, porque hoy podemos hacerlo, podemos reunirnos. Tal vez llegue el momento en que ya no podamos hacerlo y extrañemos o deseemos los tiempos en los cuales podría uno congregarse y estudiar. Hay 3 entonces actividades muy fundamentales que la iglesia hace en conjunto. 1, aprender de la palabra de Dios. Número 2, recordar el cuerpo partido y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, reunirse para orar. A medida que estas actividades se van realizando y entrelazando, cobran mayor sentido y son de más utilidad a la congregación. La oración es el medio por el cual comunicamos nuestros más profundos sentimientos y pensamientos a Dios. En este contexto general, lo que hace de la oración una práctica vital, dinámica y llena de significado. Es así, en este contexto, que la oración toma relevancia. Ahora, algo importante que debemos tener cuidado es el volver la oración algo monótono. La Escritura no enseña que la oración constante sea vana. Nos enseña que debemos orar con sinceridad, con sencillez de corazón. Ya Jesús en Mateo 6, 7, 8 dijo a sus discípulos: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. El deseo de nuestro Señor Jesucristo era que sus discípulos evitaran caer en la repetición de palabras vanas. Las religiones no cristianas, muchas de ellas, promueven la práctica de hacer rezos prolongados, creyendo que por la cantidad de palabras y la fuerza de la voz aumentarán las posibilidades de ser escuchados y de obtener una respuesta a sus peticiones. Pero esto es falso. Los profetas de Baal son un ejemplo de esto que estamos mencionando. Elías había desafiado y retado a estos falsos profetas allí en el Monte Carmelo para demostrar quién adoraba o quién era el verdadero Dios. Así que esta prueba que se puso consistía en que hicieran descender fuego del cielo en respuesta a sus peticiones. Se había preparado un altar para ello, ambos los profetas de Baal y Elías, y habría entonces que invocar el nombre de su Dios para que cayera fuego del cielo. Estos hombres, estos falsos profetas, aceptaron el reto de Elías y todo el día invocaron el nombre de Baal, gritaron y andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Elías
Se burlaba de ellos diciendo: «Gritad en alta voz», lo cual ellos hicieron sin éxito alguno. Esta historia está en 1 Reyes 18, 26 al 29. Por otro lado, cuando estos hombres habían gritado y danzado todo el día y no habían sido escuchados, el profeta Elías hizo una oración muy sencilla y directa. En 1 Reyes 18, 36 al 37 encontramos lo siguiente, dice la Escritura: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esta fue la oración del profeta Elías. Su petición, evidentemente, por el texto bíblico, cuando leemos, fue contestada. Cayó fuego del cielo. Las huecas palabras de los profetas falsos de Baal fracasaron. La razón más clara que nosotros encontramos es que ellos oraban a dioses que no existían. Un ejemplo contemporáneo es la secta de Hare Krishna. Aunque han dejado de hacer cultos públicos, siguen recitando largos cánticos religiosos creyendo que tienen mucho valor espiritual. Por otro lado, los budistas tibetanos escriben sus rezos en una rueda de oración, pensando que cuando esta gira se desencadena una reacción mística que hace que sus ruegos lleguen a sus deidades. Al considerar estos rituales, entendemos claramente lo que Cristo tenía en mente cuando dijo: «Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos». Mateo 6:7. El Dios vivo y verdadero no está interesado en palabras, sino en los deseos y motivaciones e intenciones de nuestro corazón. Él lo escudriña todo. Así que usted tiene que preguntarse cómo estamos orando. Las oraciones más impactantes y fervientes registradas en las Escrituras son muy breves. Son oraciones muy sencillas. Encontramos, por ejemplo, la oración de Moisés, la oración de Salomón, de Ezequías, de Jabes, de Agur, del publicano mismo en el Evangelio de Lucas, el ladrón en la cruz que suplicó al Señor: «Acuérdate de mí cuando fueres en tu reino». Esteban mismo y Pablo son algunos de los muchos ejemplos que encontramos en la Biblia acerca de estas oraciones sencillas pero muy poderosas, sencillas y eficaces. Así que nos queda a nosotros todo un reto, saber orar como la Escritura nos los plantea y ser guiados por el Espíritu Divino cuando nosotros estamos orando como iglesia. Nos vamos a dejar hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Seguimos avanzando y conociendo un poco más sobre la vida de la iglesia primitiva y también conociendo lo que Dios quiere para su iglesia de este tiempo. Que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.